¿no? La metonimia, que era hacer cosas en relación a una palabra, ¿no? O sustituir una palabra, ¿no? Sinécdoque, que también era construir una palabra, pero a la vez sustituirla con otra palabra, ¿no? La anáfora, que era hacer una rima de sonidos y palabras, ¿no? La prosopopeya. La prosopopeya era hacer algo retórico, muy bien, o sea, ¿qué quiere decir retórico? Convertir lo inanimado en animado, ¿no? Recuerdan que la prosopopeya es igual que el epíteto. La diferencia es que en la prosopopeya utilizamos lo que es verbos, mientras que en el epíteto utilizamos lo que son adjetivos para darle vida a un ser inanimado. Bien. También usamos lo que son las alegorías, ¿no? Y esto generalmente se utilizaba para cuentos místicos, ¿no? O mitos, ¿no? Como era Hércules, ¿no? Que representaba la fuerza. Bien. También estaba lo que es la aliteración, ¿no? Lo mismo, era repetir sonidos y palabras. Esto era más utilizado en las músicas. Muy bien. La ironía, que era de decir una frase afirmativa, pero sin embargo estás mintiendo, ¿no? Muy bien, entonces, eso era lo que era, ya avanzamos, ¿no? Las figuras literarias. Ahora, lo que vamos a avanzar va a ser la literatura. ¿Y qué es la literatura? ¿No? ¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Así es el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia las obras literarias. La palabra literatura deriva del latín literature. Muy bien, así es como se dice en latín, literature. Muy bien. Con este término también se conoce al conjunto de las producciones literarias, por ejemplo, de un país, una lengua o una época. Por extensión, se utiliza además para referirse al conjunto de obras que tratan sobre un tema determinado. Entonces, ¿qué es literatura? ¿No? En el primer párrafo, literatura indica son obras que están tanto escritos como oral. ¿A qué se refiere como escrito? Se refiere a las obras teatrales. Muy bien. Se refiere obras escritas. Puede ser también un poema, puede ser un verso. Son obras literarias. Y todo eso son escritos. Lo oral es cuando tú te expresas con alguien o quieres decir algo a alguien, por ejemplo, como un poema, ¿no? Hoy en día, cuando es el día de los novios, el de San Valentín, ¿qué decimos, no? Entre novios, a veces decimos una pequeña frase, un poema a la persona que nos agrada, ¿no? Le decimos un pequeño poema o un pequeño verso, eso sería lo oral. Muy bien, entonces, literatura se refiere a eso. Son obras que pueden ser tanto escritos como oral, ¿no? También la literatura puede ser sobre un país, muy bien, como aquí dice, de un país o una lengua o una época, ¿no? Pero eso, ¿a qué se trata? ¿Qué quiere decir sobre un país? ¿No? O sobre su lengua, su época. De un país se refiere a la cultura. Nosotros, ¿cómo nos expresamos con las personas? A eso se refiere la literatura también, ¿no? A un país. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Los jóvenes, ¿cómo se saludan ante una persona? Hay de diferentes maneras. Por ejemplo, hay jóvenes que se saludan de una manera muy formal, que dicen, muy buenos días, señor,
¿no? Esa es una manera, esa es una literatura. Hay otras personas que saludan, ¿cómo es chango? Dicen, ¿no? O ¿cómo estás? ¿O qué onda? Dicen, ¿no? Esa es la manera a lo que se refiere con la literatura, ¿no? Puede ser un país, a eso se refiere, a los saludos. Como aquí dicen, ¿no? Puede ser tanto una lengua o la época, ¿no? La lengua como ustedes hablan, ¿no? Bueno, si ustedes hablan un idioma nativo, por ejemplo, el aymara o quechua, por ejemplo, el aymara es un idioma tan, pero tan dulce, no es tan fría como el castellano que hablamos nosotros. Por ejemplo, al decir mi papá decimos, ¿no? Como cariño, pero al decir, pero ¿cómo se dice mi papá en quechua? Se dice tatay. ¿Y tatay qué significa? Significa papito, significa. Como pueden ver, el quechua es un idioma muy dulce, porque hablas de una manera muy, pero muy cariñosa. Muy bien, a eso me refiero. No es como el castellano, que a veces hablamos muy fría, ¿no? A eso me refiero. Entonces, literatura se trata de eso, muy bien. O sea, hacer obras con nuestra lengua, muy bien, ya sea tanto escrito o oral. Generalmente aquí en Bolivia no hay muchas obras, muy bien. Tampoco hay muchas películas. Por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, en Estados Unidos hay muchas obras literarias. A la vez, también hay películas. Pero ¿cómo son esas películas? ¿De qué trata? Generalmente, a ver, en Estados Unidos, las películas que más predominan son la acción, ¿no? Es la acción la que predomina. Por ejemplo, no sé, ahí está lo que es Avatar, no sé, Avengers, todas esas películas, como pueden ver, son de ficción, ¿no? En cambio, aquí en Bolivia, ¿cómo son las películas? Aquí en Bolivia no existe ni una película que sea de ficción. Se trata más de lo que es de la sociedad. Muy bien. A eso se refiere. Muy bien, a ver, entonces, eso es lo que es la literatura. Bien, se refiere a eso. Muy bien, vayamos con el siguiente. La historia de la literatura. ¿Qué quiere decir con la historia de la literatura? ¿Cuándo ha empezado la literatura? Aquí dice, ¿no? Anteriormente el término literatura no existía en el siglo XVII. Cualquier obra escrita era conocida bajo el nombre de poesía o elocuencia. Incluso a lo largo del siglo de oro español se dominaba como poesía diversos tipos de obras, bien fuesen escritas en verso, prosa o como una obra dramática. Entonces, hace mucho tiempo entonces no existía la palabra literatura. Muy bien. Cualquier obra teatral se le llamaba poesía. Nada más. Pero ¿por qué una poesía? Porque una poesía tenía lo que se llama rasgos. Muy bien. Tenía rasgos culturales. Es por eso que se llamaba literatura. Como les iba diciendo, la literatura puede ser un país, puede ser incluso una cultura. Y hace mucho tiempo la literatura no se utilizaba muy a menudo. Entonces, cualquier obra literaria solamente se le llamaba como poesía, nada más. Luego dice, ¿no? A partir del siglo XVIII, que comenzó a hacerse uso de la palabra literatura. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que el término tomó el sentido con el cual se conoce en la actualidad. Muy bien, entonces, hace mucho tiempo la palabra literatura no era muy usada. No era muy usada. A todas estas obras literarias solamente se le conocía como poesía. Luego, ya en el siglo XVIII, ya se implementó la palabra literatura. Y en el siglo XIX ya ha sido
más elocuente, y hasta hoy en día la palabra literatura se utiliza muy a menudo. Muy bien. Como les iba diciendo, ¿no? La literatura puede ser tanto como obras, puede ser también unas poesías, ¿no? Puede ser tanto orales, ¿no? Una poesía oral. La poesía siempre van a ser de forma oral. ¿Bien? Bien. Vayamos al siguiente. La literatura como arte. ¿Qué quiere decir esto? La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. En este sentido, el autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia real o ficticia, de manera no convencional o tradicional. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La literatura como arte, ¿no? Cuando una persona escribe una obra, no lo hace porque es su trabajo, ¿no? Lo hace ¿por qué? Lo hace por sentimiento, lo hace por experiencia, ¿no? Algo que él ha vivido. Así son las obras literarias. Muy bien. Generalmente las obras literarias, por ejemplo, a ver, no sé si han leído la obra literaria que es Me avergüenzan tus polleras, ¿no? Me avergüenzan tus polleras. Esta obra es una obra boliviana y es muy, pero muy conocida. ¿Pero de qué trata? Muy bien. Trata sobre la experiencia de hoy en día. Cómo hay personas que sienten vergüenza, ¿no? De la madre que viste de pollera, ¿no? En esta obra pasa lo mismo. La mujer, los personajes sienten vergüenza por su madre, porque es de pollera, ¿no? Entonces, esa es una literatura. Como aquí dice, ¿no? Una literatura puede ser una idea, un sentimiento, ¿no? Al escribir. O sea, ustedes pueden escribir una obra literaria, pueden escribir, pueden escribir, ya sea de sus sentimientos o de algo que ustedes hayan vivido. Muy bien, a eso se trata como literatura como arte, ¿no? Las descripciones en los relatos literarios tienen la capacidad de exponer emociones, sensaciones, olores, sabores, lugares, personajes y situaciones de manera particular, lo que destaca la función poética del lenguaje. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué quiere decir con exponer emociones? Cuando hay una obra literaria, sí o sí va a haber sentimientos, emociones, ¿no? O sensaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez fueron a las obras literarias de David Santalla, ¿no? Generalmente sus obras literarias de David Santalla son de pura comedia, nos hacen reír la comedia, muy bien. También en una obra literaria se escribe lo que son el lugar. El lugar puede ser tanto imaginario o real. Por ejemplo, la película de Harry Potter, ¿no? No sé si lo han leído, o si, diré, si no sé si lo han visto, ¿no? ¿De dónde viene la película Harry Potter? Viene de una obra literaria, ¿no? Pero vean ahí, ¿qué ha pasado? ¿Dónde es el lugar? El lugar es un mito, es místico, no un mito, es místico, porque no sabemos dónde realmente es ese lugar, ¿no? Y en ese lugar hay muchas, como se dice, muchos brujos y brujas, hechiceros, ¿no? Que enseñan a estudiantes a que sean hechiceros o brujos, ¿no? Entonces, de eso viene la película, viene de una obra, y la obra más completa viene de 12 tomos, si no mal recuerdo. Muy bien, viene de 12 tomos. Entonces, muchas de las películas vienen de obras literarias. Muy bien.
¿Pero por qué? Porque al principio se hacen, se piensa, se crea, y luego se convierte en película. Por ejemplo, una película también sería, bueno, Ferdinand, ¿no? El toro Ferdinand, no sé si lo han visto. Eso, eso es un cuento, viene de un cuento. Ahora, ¿qué pasó? Lo han plasmado en una película, ¿no? El toro Ferdinand viene de un cuento. Muy bien, entonces eso es lo que es la literatura. Muy bien. Ahora sí, vayamos a lo que son los géneros literarios. La literatura se divide en géneros literarios, que consiste en una clasificación de las obras en función de su contenido. La clasificación tradicional de los géneros literarios establecen tres grandes tipos, muy bien, que son. Entonces, hay tres tipos de géneros literarios, muy bien, solamente tres, muy bien, y son los más grandes, y estos tres géneros literarios se utilizan tanto en películas, en obras literarias, en la poesía, en todo. Veamos los tres. ¿Cuáles son esos tres? Como pueden ver, aquí está la lírica. ¿Qué es la lírica? La lírica es un género literario en el que el autor quiere transmitir sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este género se cantaba y estaba acompañado por un instrumento llamado lira. Bien, hasta ahí por el momento. Como aquí dice, ¿no? La lírica, el género de la lírica viene de la Grecia, viene de Grecia. ¿Y por qué se le llama lírica? Se le llama lírica porque ellos utilizaban lo que es la lira. Muy bien, utilizaban lo que es la lira. Muy bien, en un momento más les voy a mostrar qué es la lira. Muy bien, y ellos hacían sus poesías con la lira, o sea, había una música de fondo, así es como se dice, ¿no? Y esto ya es muy a menudo, es muy usado hoy en día en las películas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en las películas, cuando está pasando algo de terror, ponen un tema, en música de fondo ponen un tema de terror, ¿verdad? Que te va a hacer asustar, o de comedia, ¿no? Eso se llama lo que es la lírica. Bien. Su forma más habitual es el verso en la primera persona. Por lo tanto, el presente, pasado y futuro se confunden. La lírica comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los estados anímicos y los estados amorosos. Bien, entonces, en ese tiempo, la lírica se utilizaba para transmitir un sentimiento a otra persona. O sea, para transmitir el cariño, el amor o el afecto que tú sientes por esa persona. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían usando este instrumento, aquí de color rojo. Eso es la lira. Muy bien, entonces ellos lo que hacían era tocar y a la vez decían poesías, pero utilizaban lo que es la lira para darle. ¿Pero para qué utilizaban la lira? Utilizaban para darle más énfasis, más sentimiento a la poesía, ¿no? Y como les iba diciendo, esto es pero muy usado hoy en día. Y generalmente se utiliza en las películas, ¿no? Así es como se hace. Muy bien, el otro género sería épica o narrativa. Épica o narrativa es aquello relativo a la epopeya o a la poesía heroica. Puede basarse en hechos probados, verídicos o inventados y proviene del latín epicus,
El género épico es una narración en verso que incluye un episodio heroico en la historia de un pueblo. El término épico también se utiliza para describir un hecho memorable, extraordinario, una hazaña, una proeza, algo muy fuerte e intenso. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir con épica o narrativa? ¿No? Generalmente la épica o narrativa es muy utilizado para contar algo, un suceso que tú hayas vivido. Muy bien, entonces esa es una épica o narrativa. Pero a ver, un ejemplo. Un ejemplo sería, no sé, a ver, ¿vieron ustedes los cuentos de Janos o los cuentos de la cripta? Aquellos que les gusta el terror, ¿no? Al principio aparece un narrador, ¿no? Aparece un narrador y él es el primero que cuenta. Primero cuenta, ¿no? La historia, ¿no? Cuenta sobre algo, ¿no? Por ejemplo, en los cuentos de la cripta son cuentos de terror, ¿no? Primero aparece el personaje y cuenta. Luego ya aparece lo que es el cuento, ¿verdad? Entonces, esa es una épica narrativa. Es contar algo. Y la épica narrativa puede ser tanto verídico. Muy bien. ¿A qué me refiero con verídico? Me refiero a cosas que son reales, ciertos, ¿no? O también puede ser inventados. Muy bien. Por ejemplo, a ver, no sé si han visto las series de Mujer, casos de la vida real. Muy bien. Al principio, Silvia cuenta la historia, ¿no? De qué es esto y esto y esto. Pues si tú no haces caso a esto, te puede pasar esto, ¿no? Primero, al principio, Silvia cuenta la historia. Luego ya se pasa a lo que es cómo ha sucedido esa historia, ¿no? Y como dice aquí, ¿no? Puede ser tanto inventado o verídico, ¿no? Verídico, ¿qué quiere decir verídico? Algo que es real, algo que sí o sí ha pasado. Muy bien, a eso se refiere con verídico. Muy bien, ¿y para qué utilizamos lo que es la épica y narrativa? Para decir algo memorable o extraordinario que hayamos pasado o que hemos pasado. Muy bien, a eso se refiere, para esto utilizamos lo que es narrativo. Y hoy en día esto es muy utilizado en el habla común. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos con alguien, ¿no? ¿Sabes qué, amiga? Te cuento qué le ha pasado a la amiga Silvia. Te cuento que ha pasado esto y esto y esto y esto. Muy bien. ¿Por qué cuentan? Eso se llama como chisme, ¿no? Pero es una narrativa. Tú estás narrando de lo que ella ha pasado o ha vivido, ¿no? Entonces, eso se llama lo que es una narrativa. Muy bien. ¿Y para qué utilizamos? Utilizas para decir algo sobre ti. Puede ser tanto como una hazaña, ¿no? O algo fuerte e intenso que quieras contar o que quiera que el mundo sepa sobre ti. Muy bien, entonces es una épica y una narrativa. Y ahí está. Una épica o narrativa sería Troya, ¿no? ¿Cómo ha caído Troya? Yo sé que todos ustedes conocen a Troya, ¿no? Que era Troya, que ahí estaba Aquiles, ¿no? Troya, así narrándoles, sería Troya, su imperio ha caído. ¿Por qué? Porque ellos eran muy creyentes, ¿no? Los troyanos han construido un caballo de madera. ¿Y qué hicieron? Se lo ocultaron, pero no sabían que allá adentro estaban guerreros y han quemado toda Troya, ¿no? Entonces esa sería una narrativa. Muy bien, así, al siguiente punto, es la dramática,
¿no? Dramática, por su parte, es aquel que plantea historias y situaciones para ser representadas escénicamente. En este sentido, se caracteriza por emplear fundamentalmente el diálogo como recurso expresivo. Pues en el drama, como tal, no hay un relato, sino la representación de acciones o conflictos que atraviesan las vidas de los personajes. Muy bien, entonces, eso es lo que quiere decir dramática. Muy bien, como aquí lo dicen, la dramática va a ser más oral. Muy bien, ¿y de qué trata la dramática? Como su propio título lo dice, se trata sobre la drama, ¿no? Hoy en día, esto es muy utilizado en las novelas, ¿no? No sé si algunos de ustedes han visto las novelas. Todas las novelas tienen drama, en especial las novelas coreanas. Al principio, al principio de las novelas coreanas son muy hermosas, pero al final terminan en tragedia, ¿no? Claro, la película más famosa de los coreanos sería Camino hacia el cielo, ¿no? Es una novela muy trágica, cómo la persona le dona los ojos o pierde sus ojos por amor, ¿no? Eso es como sería. O si no, los chicos son como las flores, ¿no? Entonces, todas las novelas tienen una drama, y a eso se refiere con la drama. Muy bien. Veamos, como aquí está, ¿no? Como aquí dice, ¿no? La dramática va a ser tanto oral. Muy bien. Y la dramática se va a expresarse más en obras teatrales. Se realiza tanto en obras teatrales. Muy bien. ¿Para qué? Se hacen obras teatrales sobre la dramática para ver cómo es la sociedad, cómo vivimos, ¿no? En la dramática también se utiliza lo que es el pensamiento de nosotros mismos, de uno mismo. ¿Cómo hoy en día es nuestro pensamiento? Ya no llevamos, hoy en día, muchas de las personas ya no llevamos valores, ¿no? Ya no llevamos valores. Muchos estudiantes ya ni siquiera se saludan con el profesor, porque no hay valores. Entonces, eso es lo que expresa la drama, ¿no? ¿Cómo perdemos los valores hoy en día? Yo sé que es algo no es muy apreciado, pero es lo más importante en nuestra vida social. Muy bien, saludarse más que todo, ante todo. No solo por amistad, sino por el respeto que uno tiene hacia otra persona, ¿no? El respeto que uno tiene. Entonces, eso es lo que hace la dramática, ¿no? Expresa eso. Muy bien. Vamos a ver, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver. Utilicemos nuestro pensamiento crítico. Ahora, vamos. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Todos los quedan claros, señores? Sí, profe, todo bien. Muy bien, entonces, muy bien, a ver. Entonces, miren, continuemos a ver, nuevamente. Entonces, eso es lo que es la dramática. Muy bien. Vayamos con la siguiente. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a lo que son los tipos de literatura, ¿no? Vamos a ver. Como aquí dice, ¿no? A continuación se presentan los principales tipos de literatura. ¿Cuáles son esos tipos de literatura? Como ponemos aquí, la literatura antigua. Hasta el momento, los especialistas no han podido definir una data de inicio
de la literatura antigua, sobre todo porque había una gran tradición oral. No obstante, se sabe que en los imperios mesopotámicos, China e India, fueron escritos las primeras obras literarias. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto, la literatura antigua? Muy bien, quiere decir que no hay una fecha exacta cuándo ha iniciado la literatura, ¿no? No hay una fecha exacta, como les iba diciendo. No hay. Es como si a ustedes les preguntara, ¿cuándo se ha creado el mundo? ¿En qué año era? Muy bien. Muchos dicen que fue en el año 1, o sea, hace 2000 años, ¿no? O hace 2000 años, ¿no? Se ha creado el mundo, Dios ha creado el mundo, pero otros dicen que fue creado hace millones, ¿no? Entonces, no hay algo verídico, ¿no? Lo mismo pasa en la literatura. No hay una fecha exacta, pero como aquí dicen, ¿no? Los primeros que han escrito las obras literarias fueron China e India. Ellos fueron los primeros, muy bien, fueron los primeros que han creado obras literarias. ¿Y cuándo fue eso? Como aquí dice, ¿no? Partiendo de los diferentes textos hallados, se calcula que el texto más antiguo es aproximadamente del año 2000 antes de Cristo. El poema de Gilgamesh, ¿no? Que narra la hazaña de un héroe sumerio. Muy bien, entonces, este es el libro más antiguo que existe. Muy bien, o es la primera obra literaria que se ha escrito por primera vez, ¿no? Y es el poema de Gilgamesh. Muy bien. Otro de los libros más antiguos encontrados es el libro de los muertos, que data del siglo que data del siglo XVIII antes de Cristo, un texto funerario del antiguo Egipto, ¿no? Bueno, este libro de los muertos es un mito, ¿muy bien? Algunas personas dicen que existen, otros dicen que no existen, y si existen, está en el Museo de Egipto. Muy bien. Hay muchas historias sobre este libro. Muchos dicen que si lo lees este libro, vas a poder resucitar a una persona. Eso es lo que implica este libro de los muertos. Pero no se sabe realmente si existe o no. Los egipcios aseguran de que existe este libro. Y está en el libro, y está en el Museo de Egipto, ¿no? Ahí, eso es lo que dicen ellos. Bien, es similar a la película de la momia, no sé si vieron, ¿no? El libro negro, ¿para qué servía? Para resucitar a los muertos, ¿no? Entonces era lo mismo con esta obra, es lo mismo que pasa con este libro. Es un mito si existe o no, muy bien, es un mito, muy bien, pero aquí lo que importa es que estos son los dos libros más antiguos. Son los dos primeros libros que se han escrito. Bien, estos son los dos primeros libros que se han escrito, según la historia, ¿no? Por el momento, hasta el momento solamente son estos dos, los libros más antiguos. Ya tal vez en un futuro lejano, se encuentren otros libros mucho más antiguos incluso. Muy bien, pero eso hay que esperar por el momento. Bien. Vamos al siguiente. La literatura medieval, ¿no? La literatura medieval es aquella que se produjo entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y la llegada de Colón a América en el año 1492. Durante ese periodo, la Iglesia como institución se apoderó de la literatura y el conocimiento. Los monjes eran quienes tenían acceso a los libros, traducciones de texto,
la posibilidad de educarse y redactar textos. Por ello, la literatura medieval se caracteriza por exponer un pensamiento religioso dominante. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir con la literatura medieval? Bueno, como aquí dice, ¿no? Empezó por la caída del Imperio Romano en el año 1476 y finalizó con la llegada de Colón a América en 1492, ¿no? ¿Por qué se le dice medieval? Porque en estos tiempos existían lo que son caballeros. ¿Qué era un caballero? No me refiero a esa persona culta, ¿no? O a esa persona, o a ese personaje varón, ¿no? Que decimos, él es un caballero, ¿no? No me refiero a su refinado que es, a sus sentimientos. En estas épocas, caballero se le llamaba a un guerrero. Era un guerrero, muy bien, que combatía y luego vivía y se llamaba caballero. Muy bien, ese era un caballero. Además, en esta época, los únicos que tenían acceso a estas obras literarias eran los monjes. ¿Pero por qué los monjes? ¿Y por qué no una persona normal? ¿No? Aquí los monjes, ¿por qué los monjes eran? Porque eran los únicos que sabían leer y escribir. Las personas normales trabajaban en el campo, en la agricultura. Más que todos ellos se dedicaban a lo que es la agricultura. Y ellos no tenían una educación formal como los monjes. No tenían una educación formal. Y en este tiempo las obras literarias se realizaban más que todo sobre dioses. Muy bien, sobre los dioses. O sea que Dios era el ser supremo. Muy bien, si tú hubieses vivido en ese tiempo y tú hubieras estado en contra de los monjes, hubieses sido crucificado, porque tú no tenías derecho a decir lo contrario que los monjes. El monje tenía mucha autoridad en esos tiempos, era como un presidente. Y si tú le contradecías, eras castigado, incluso llegabas a fallecer. ¿Pero por qué? Porque tú no tenías conocimiento. Eras una persona que no sabía leer. Entonces, en esta época, los monjes se apoderaban de todo eso y escribían obras sobre dioses. Es por eso que hoy en día existen varias religiones, ¿no? Pero eso ya es un punto muy aparte. Muy bien. Entonces, en esta época de la medieval, los monjes eran los que publicaban obras literarias. Y sus obras eran sobre dioses, porque ellos eran los únicos que podían leer y escribir. Muy bien, veamos al siguiente. La literatura clásica o literatura griega. La literatura griega abarca las obras escritas en griego antiguo o latín hasta el auge del Imperio Bizantino. Forman parte de las obras literarias más importantes de la cultura occidental. Fue durante esta época que surgieron los conceptos de literatura y bellas artes y se expusieron las creencias de la mitología griega. Muy bien, entonces,
¿Qué quiere decir con literatura clásica o literatura griega? Bien, ¿qué es un clásico para ustedes? ¿No? Para empezar, como estoy diciendo, ¿qué es clásico? Clásico se refiere a aquella cosa que no va a pasar de moda. A eso es lo que se refiere con clásico. Profe, Bien. algo antiguo que se sigue escuchando, algo así. Exacto, muy bien, Alexandra. Algo así. Ese es un clásico. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Los clásicos, la música clásica de los 80s y 90 aún se siguen escuchando. ¿Por qué? Porque aún no pasan de moda. A eso se lo llama clásico. Muy bien, que no pasan, que se han escrito hace mucho tiempo, pero aún se siguen hablando sobre ellos, ¿no? Y aquí dice, ¿no? La literatura griega, ¿no? Ellos escribían lo que es en latín y en griego, ¿no? ¿Y de qué eran sus obras literarias de los griegos? Se trataban sobre mitologías, creencias, ¿no? De eso. ¿Qué es una mitología? Son mitos. Por ejemplo, la sirena es un mito. Aún no se sabe si existe o no. Son mitos. Entonces, los griegos escribían obras sobre eso, sobre mitos. Muy bien. Por ejemplo, el hombre lobo hoy en día, ¿no? Es un mito. Algunos dicen que sí existen, otros no, pero hasta el momento no se ha vuelto lo que es verídico. No es verídico. Por ejemplo, el chupacabras. No sé si has escuchado sobre el chupacabras. Es un mito, ¿no? En nuestra cultura boliviana hay muchos mitos, muchos, pero muchos mitos que aún no se han comprobado, ¿no? Que aún no se han comprobado, pero y es por eso que se llama mito, ¿no? Son creencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí en La Paz, una creencia que tenemos es el caricari, ¿no? Ellos dicen que ustedes no tienen que dormirse en el auto. Si te duermes, el caricari te va a quitar una grasa esencial de tu cuerpo. Y si no tienes esa grasa, puedes llegar incluso a morir, ¿no? Ese es un mito, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Santa Cruz, en Pando, debe haber demasiados mitos, ¿no? Debe haber mitos. Hay mitos, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo aquí vivo en La Paz, entonces aquí en La Paz hay varios mitos. Perdón, ¿Sí, profe. Alexander? Profe, Sí, sí. ese mito que usted dice del caricari, ¿es verídico o no? Como te iba diciendo, los mitos no son verídicos, solamente son creencias que nosotros tenemos. No es verídico. El caricari no es verídico, porque hasta el momento no se ha podido comprobar. Muy bien. Entonces, los mitos solamente son creencias. Muy bien. Son creencias que que a nosotros nos han contado nuestros padres. Muy bien. Como yo ahora les estoy contando a ustedes el caricari. ¿Qué es el caricari? ¿Y cómo se cura el caricari? ¿No? Es verídico. Por ejemplo, ¿existe Dios? Si yo les pregunto a ustedes, ¿existe Dios? ¿Sí o no? A ver, respondan esa pregunta. ¿Existe Dios? ¿Sí o no? Vamos a ver, según ustedes. A ver, tú, Israel. Israel, ¿me escuchas? Israel, ¿me escuchas? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿tú qué piensas? ¿Existe Dios? ¿Sí o no? Depende de la religión, profe. Otros creen en varios dioses, pero para Exacto, mi muy bien. criterio sí existe. Bueno, como él dice, ¿no? Para él sí existe.
porque depende de nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, los cristianos creen en Dios, en el Supremo, ¿no? Por ejemplo, los adventistas, ¿en qué creen? Ellos creen en Joseph Smith. Joseph Smith es su Dios para ellos. ¿Y quién era Joseph Smith? Joseph Smith era quien ha creado la Biblia, ¿no? La Biblia de los mormones, ¿no? Entonces, para ellos, el Dios es Joseph Smith. Entonces, como les iba diciendo, son mitos. Por ejemplo, hasta el momento, Dios no es verídico. No se sabe si existe el cielo o el infierno, como nosotros sabemos. Hasta el momento no se sabe. Muy bien, pero nosotros estamos seguros porque nosotros creemos en eso, ¿no? Dios ha creado el universo, ¿no? Pero otros lo refutan, esa teoría. Dios no ha creado el universo. La creación del universo ha sido por el Big Bang Theory, por la Big Bang, ¿no? Por eso se ha creado el universo. Muy bien. Dios no ha creado el universo. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, son creencias, son mitos nada más. Incluso hasta nuestra creación. Creemos en la evolución. Muy bien. Para algunos la evolución es lo más creíble que existe, pero para otros es sinónimo de burla. Muy bien. ¿Cómo el hombre puede evolucionar del mono? Es imposible para algunos, pero para otros es posible. Muy bien. Eso todavía aún sigue siendo, no es verídico por el momento. No es, porque hay muchas teorías sobre la creación del hombre. ¿Cómo se ha creado? Muy bien. Entonces, eso es lo que es la literatura griega, ¿no? Un mito, algo que no es verídico. Muy bien. Y como aquí, la literatura clásica griega, ellos escribían sobre dioses, sobre mitos, ¿no? Como estoy diciendo, sobre la sirena, sobre el hombre lobo, sobre Hércules. ¿Quién era Hércules? Era un semidios. ¿Y quién era? ¿Y qué hacía con eso? Era un semidios que tenía 12 tareas que el hombre le ha encomendado. Y él ha sido el único hombre que ha podido realizar esa tarea. ¿Y qué era su tarea? Era matar o asesinar a seres místicos, como era el dragón de 3 cabezas, a Medusa tenía que capturar y a otros más. Y él ha sido el único que ha podido destruir a esos seres. Entonces, la literatura en esa época se escribían solamente sobre mitos. Solamente sobre mitos. Muy bien. Ahora sí, vayamos al siguiente. La literatura renacentista. Se conoce como literatura renacentista toda aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento europeo, en un periodo de tiempo que abarca del siglo XV y XVI aproximadamente. La principal característica de la literatura renacentista es el regreso a la cultura clásica, grecolatina, que se experimenta en todo el campo de las artes, el pensamiento y la filosofía europea. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir con la literatura renacentista? Muy bien, en esta época, como dice su propio nombre, renacentista, es donde todo ya ha renacido. En estas épocas, ya muchos países se han industrializado. Como era el primer país que se ha industrializado era Inglaterra, en el Renacimiento. Muy bien, pero no solamente eso, sino que aquí ya las mujeres y los hombres ya tenían derecho, pero más los hombres, porque en estas épocas se vivía con mucho machismo. El machismo predominaba a su totalidad. La mujer no tenía derechos.
La mujer solamente estaba en casa haciendo los haceres y el hombre era el que más dominaba. Muy bien, entonces en esta época era así, era totalmente de machismo y machismo. Pero en el Renacimiento, como aquí dice, ¿no?, la literatura renacentista, ha surgido ya los derechos. Muy bien. Por ejemplo, ¿por qué se celebra el Día de la Mujer? ¿No? Muchos celebramos el Día de la Mujer, pero ¿por qué? Muy bien. Es porque en Inglaterra las mujeres estaban luchando por sus derechos. Querían que se trataran o que se traten igual que al hombre. Querían los mismos derechos. ¿Y qué ha pasado? En esa época han fallecido 128 mujeres que han peleado por los derechos de la mujer y lo han logrado, ¿no? Hoy en día es por eso que se recuerda el Día de la Mujer. Muy bien. Todos pensamos que, Día de la Mujer, qué bonito, listo, un regalito y todo por el estilo. No, no se festeja eso. Muy bien. Se festeja los derechos de una mujer. Una mujer es igual que a un hombre. Se le puede tratar con los mismos derechos. Y una mujer puede llegar a lo más alto. Muy bien, puede llegar a lo más alto. Pero hoy en día, incluso aquí en Bolivia, aún sigue habiendo machismo. Muy bien, sigue habiendo machismo. Piensan que las mujeres tienen que estar sí o sí en la casa, haciendo los quehaceres, ¿no? Es por eso que a ustedes mujeres, a ustedes señoritas que les digo, ¿no?, que están aquí presentes, no se rindan. Sigan con ese ánimo que ustedes están estudiando, ¿no? Estudien lo más que puedan y no se rindan. Muy bien. Entonces, en la literatura renacentista, eso fue lo que ha surgido. Los derechos de los humanos, más que todo de las mujeres. Muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver en la literatura renacentista? Ha influido demasiado. ¿Por qué? Porque aquí ya se han escrito obras sobre lo social. ¿A qué me refiero con lo social? Me refiero a cómo son las personas tratadas, cómo son las personas de la clase baja. A eso se refiere con el renacentista. ¿Cómo vivía una persona? ¿No? ¿O cómo viven? Y en estas obras, los personajes eran los burgueses. ¿Y qué eran los burgueses? Los burgueses, se les llamaba burgueses a la clase alta. Bueno, hoy en día, así es como ya se le predomina o se le llama clase alta, ¿no? Pero en este tiempo, en la literatura renacentista, se le llamaba lo que es los burgueses. Los burgueses eran las personas más ricas de ese pueblo, de ese país. Bien. Y estos personajes estaban incluidos en estas obras literarias. Estaban en las obras literarias. Bien. Y tenían un papel principal. O sea, que ellos eran los personajes principales. Bien. Los de la clase baja, ¿no? Los de la clase o de las clase baja, no tenían papeles en estas obras, pero no eran personajes principales. No eran personajes principales. Muy bien, señores. Entonces, eso es lo que se refiere con la obra, con la literatura renacentista. Muy bien. El surgimiento de los derechos humanos, más que todo de las mujeres. Muy bien. Desde allí abarca estas obras literarias. Muy bien. Muy bien, señores. A ver, díganme, ¿alguna duda o pregunta que tengan hasta aquí? ¿Dudas o preguntas que tengas aquí? ¿Todo está claro, señores? ¿Todo está claro?
Sí, profe, sí. Muy bien, ¿tú, Yola? ¿Yola, me escuchas? Bueno, muy bien, Sí, señores. Bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengas? no, nada, Lice, todo bien. Muy bien. A ver, volviendo a ver. Entonces, esa es la literatura, ¿no? La literatura. Pero, ¿qué más indica la literatura? ¿Qué más indica la literatura? ¿Para qué tengo que estudiar lo que es literatura? Literatura no solamente es leer y leer y leer y crear. Literatura también implica el pensamiento crítico. Muy bien, eso es lo que implica la literatura, el pensamiento crítico de cada uno de ustedes. Si no hay pensamiento crítico, de nada sirve leer un libro. Y, no sé, ¿qué es un pensamiento crítico? Un pensamiento crítico es, ¿tú qué opinas sobre esto? Si ustedes han leído un libro, ¿qué opinan sobre ese libro? Muy bien, eso se refiere a lo que es la literatura, más que todo el pensamiento crítico. ¿Qué O sea, opinas? el criterio de esa lectura que tiene uno, pues, ¿no? O lo que entendió, algo así. No es lo que has entendido, ¿no? Por ejemplo, a ver, una película famosa, a ver, por ejemplo, de Avengers, ¿no? ¿Qué has entendido de Avengers? O sea, ¿qué has entendido de Avengers? No, yo Avengers he entendido que, no sé, el Iron Man se ha puesto el guantelete y ha destruido a Thanos, ¿no? Así sería. Eso es lo que has entendido, ¿no? Pero pensamiento crítico quiere decir, ¿cuál es tu posición? ¿Tú qué opinas sobre esa película? A eso se refiere lo que es pensamiento crítico. Y la literatura de eso se abarca. ¿Qué opinas sobre este libro? Por ejemplo, sobre la película Avengers, digamos. ¿Qué opinas sobre eso? La película Avengers, ¿en qué se ha basado? Muy bien. Si estudiamos a profundo la película Avengers, es el poder de que todos queremos, ¿verdad o no? Pero tarde o temprano la gente se va a levantar y va a destruir ese poder. O sea, aquí Thanos representa el poder absoluto que todos queremos tener, ¿no? Pero a veces cuando tenemos todo ese poder, también implica lo que es responsabilidad, ¿no? Y si tú no tienes responsabilidad, el poder va a ser mal. Y la gente pobre, ¿no? La gente de clase baja se va a levantar y te va a destruirte. Es lo mismo que ha pasado en Avengers, ¿no? Thanos, los diamantes representaba el dinero. Es lo que se representaba. Y Thanos representaba el poder que hay aquí en el mundo. Y los héroes, ¿no? Los Avengers, era la clase baja. Eso es lo que representa Avengers. Si aquí, por ejemplo, aquí lo que ha pasado aquí, ¿no? En el golpe de Estado de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? El GONI, todo estaba privatizando y a la gente eso no le ha gustado. Y los 9 departamentos se han puesto de pie y han hecho bloqueos hasta que renuncie el presidente. Pero el presidente no ha hecho eso. ¿Y qué ha pasado? Hemos entrado en guerra, en conflictos, hubo muchos fallecidos, ¿no? Hasta que ya el GONI se ha rendido y pues se escapó de Bolivia. Muy bien. Entonces, eso es lo que es la literatura, dar nuestro pensamiento crítico. Muy bien. Entonces, con ustedes vamos a hacer lo mismo. Muy bien. Yo les voy a enviarles una lectura a cada uno. Bueno, voy a ver si hay un grupo de WhatsApp y les voy a enviarles una lectura. Y al día siguiente quiero que ustedes me digan su pensamiento crítico. ¿Bien? No quiero que me digan qué es lo que han entendido.
sino es ustedes qué opinan sobre esa lectura. A eso me refiero. ¿Qué opinan? ¿Cuál es tu opinión? Muy bien, a eso me refiero. Muy bien, entonces yo les voy a enviarles una lectura, voy a ver cómo hacer y quiero que me den su pensamiento crítico. Muy bien. Muy bien, señores, entonces eso es lo que es la literatura. Muy bien, aparte de leer, hay que dar el pensamiento crítico. Y si no sabemos leer, no vamos a poder dar nuestro pensamiento crítico. Y si no sabemos dar nuestro pensamiento crítico, no vamos a poder sobresalir en esta sociedad que hoy en día vivimos. Muy bien, así que, por lo primero, a cada uno de ustedes les recomiendo que lean y se informen. Muy bien, a cada uno de esos les recomiendo. Muy bien, señores. Bueno, la clase ha terminado por hoy. Bueno,